Esta semana en el curso de lenguaje tenemos el tema gramática generativa. La gramática generativa tiene que ver mucho con los planos de la lengua, los planos del lenguaje cuando nosotros estudiamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan los planos de lenguaje que planteó Saussure, ¿no es cierto? Ferdinand Saussure habló que el lenguaje estaba compuesto de la lengua y del habla. La lengua era lo abstracto, la lengua era lo social, ¿no es cierto? Lo que estaba en nuestro cerebro. Mientras que el habla era esa manifestación, lo que yo puedo escuchar, eso venía a ser el habla. Esta gramática generativa va a ser planteada por otro lingüista que era Noam Chomsky. Noam Chomsky nos va a hablar que un conjunto finito de reglas, es decir, un conjunto finito de una composición de palabras, ¿no es cierto?, pueden generar un número infinito de oraciones. Quiere decir, de yo tener una frase o una pequeña oración, puedo crear muchísimas más oraciones porque nosotros no vamos a decir que esto quedó así. Es decir, si yo digo, la muchacha sufrió un accidente, esta oración puede variar. Un accidente fue sufrido por la muchacha sufrió un accidente con su primo. Puedo crear muchísimas más oraciones. Es decir, no hay algo limitado, sino que se puede crear muchísimo más. Ahora, como dijimos, Saussure planteó lo que era la lengua y el habla. Noam Chomsky va a plantear lo que es la competencia y la actuación, que sería casi lo mismo. La competencia sería como la lengua, es decir, el conocimiento que el hablante o también el oyente tiene de la lengua, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Recuerda que nosotros nacemos con el lenguaje, está en nuestro cerebro. Entonces, eso es la competencia. Y la actuación es la manifestación de la competencia, lo que escuchamos. Es el sonido real. Esto vendría a ser la actuación, por eso se vincula con el habla. La lengua, la competencia es lo que yo tengo en mi cabeza. Cuando yo lo manifiesto, eso viene a ser el habla. Para Saussure y para Chomsky sería la actuación. Uso real de la lengua en situaciones concretas. Porque recordemos, ¿se acuerdan que cuál era una característica del habla, por ejemplo? Es que era individual. Cada uno de nosotros habla de diferente manera. Y lo mismo dice Chomsky con la actuación, que cada uno de nosotros manifiesta en diferentes situaciones una diferente actuación, una diferente forma de expresarse. Muy bien, ahora tenemos los componentes de esta gramática generativa. Primero, en lo generativo, es decir, de generación, tenemos la sintaxis. La sintaxis es el estudio para ordenar las cadenas sonoras, es decir, las oraciones, para poder ordenarlas, los llamados sintagmas nominales y sintagmas verbales. Lo interpretativo viene a estar determinado por la semántica, que es quien permite entender los sonidos escuchados por los hablantes. Quiere decir, la semántica me permite entender el significado de lo que estoy escuchando, y la fonología, que produce sonidos comprensibles de una lengua. Es decir, los sonidos ideales, esos van a estar en mi cabeza. Esto viene a ser estudiado por la fonología. Por ejemplo, si yo dijera vaso, se escribe con V. Y si digo vaca, ¿no es cierto?, también se escribe con V. Y si yo digo, por ejemplo, bote, se escribe con B. Bote, vaso, suena igual la B y la V, ¿no es cierto? Este es un sonido ideal. Lo que yo escucho es comprensible con todos, pero en la escritura es lo que varía, ¿no es cierto? Ay, tengo que acordarme cuándo se escribe con B, cuándo se escribe con V, pero cuando yo lo escucho en el sonido ideal, todos podemos comunicarnos porque no hay, ¿no es cierto?, una interpretación más complicada, no hay reglas, y esos sonidos ideales son estudiados por la fonología. Muy bien, continuamos con la gramática generativa y ahora tenemos los principios de la gramática generativa. En esta clase vamos a estudiar el primer principio, que es el de la estructura superficial. Nos dice, es la forma como se presenta la oración al ser dicha o escuchada. Como dijimos al inicio, la gramática generativa crea de algo finito oraciones infinitas, ¿no es cierto? De algo determinado, de esta creación que crea oraciones infinitas. Por ejemplo, tengo, 2 ciudades fueron destruidas por un tornado. Esa es la oración que yo puedo escuchar. Pero cuando muchas de las personas lo dicen, pueden ser dichas o escritas de otra manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, un tornado destruyó 2 ciudades. Es lo mismo, no se ha perdido la esencia de la oración, pero se ha dicho de otra forma.
También tenemos aquí 2 ciudades fueron destruidas a causa de un tornado. Estoy utilizando ahora una preposición, ¿no es cierto?, de a causa, desde ahí, la preposición a. Y también es la misma esencia de la oración, pero dicha con otras palabras. Las ciudades destruidas, también como que más determinado el significado, ¿no es cierto? Pero tampoco se ha perdido la esencia de la misma oración. Démonos cuenta en cuando nos cuentan algo. Cuando nos cuentan algo nosotros también lo vamos a decir, pero no idénticos, ¿no es cierto? Muchas veces alteramos el orden de la oración, o colocamos más palabras, o le quitamos algunas palabras, pero la esencia sigue ahí. Eso viene a ser la estructura superficial de una oración, ¿no es cierto?, determinada, de una oración escrita, de una oración escuchada. Yo puedo crear otras. Por eso son infinitos allí. Eso es lo que plantea la gramática generativa. Este es el primer principio que vamos a estudiar en esta clase. Muy bien, chicos. Ahora vamos con nuestros ejercicios. Comenzamos con los ejercicios de aplicación de nuestro tema de gramática generativa. Y nos dice, da 2 interpretaciones de estructura superficial en las siguientes oraciones. Recuerda, ¿no es cierto? Como hemos hecho nosotros lo que es estructura superficial, que era de un mismo enunciado, nosotros podemos crear, ¿no es cierto?, infinitas oraciones. Por ejemplo, ahí nos dan, un huracán hundió 2 barcos se hundieron por un huracán, hubo un huracán y hundió 2 barcos. Son 2 oraciones nuevas, pero no ha perdido la esencia, ¿no es cierto? La mantiene de la primera. Yo voy a hacer los números impares y ustedes van a realizar los números pares. En la mañana Jorge amaneció afiebrado. ¿Qué oraciones yo podría crear con esta? Jorge amaneció con fiebre en la mañana. Amaneció en la mañana afiebrado Jorge. Diferentes, ¿no es cierto? Se ha alterado un poco el orden, pero mantenemos la misma esencia. En la número 3, los libros fueron encontrados en el parque por Gabriela. Gabriela encontró los libros en el parque Gabriela encontró los libros. Diferente, ¿no es cierto? Alterado, pero mantiene la misma esencia. La número 5, el policía detuvo a los ladrones cerca del centro comercial. Los ladrones fueron detenidos por los policías en el centro comercial. En el centro comercial detuvieron a unos ladrones los policías. Mantiene la misma esencia. Los novios acudieron a la iglesia y se dieron el sí mutuamente. En la iglesia se dieron el sí mutuamente los novios. El sí mutuo fue dado por los novios en la iglesia. La número 9 fue detenida junto con su novio con varias pastillas alucinógenas. Con varias pastillas alucinógenas fue detenida junto con su novio. La detuvieron con varias pastillas alucinógenas junto con su novio. ¿No es cierto? Cambia, varía el orden, pero mantenemos, ¿no es cierto?, la misma esencia de la oración. Ustedes realizan los números pares. Ahora, el número 2 me pedía completar. Dice, la competencia es el que el hablante tiene de su lengua. ¿Es el qué? El conocimiento que el hablante tiene de su lengua. Recordemos que la competencia nosotros lo asociábamos a la lengua, al plano de la lengua que era creado por Saussure. La actuación es el de la competencia. La actuación era el habla, lo que se manifiesta. ¿Y era qué? El empleo de la competencia, el uso, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser la competencia, que en otras palabras nosotros podríamos decir que era el habla, que es el uso de la lengua. La se relaciona con la lengua, el código, y la se relaciona con el habla. ¿Quién se relacionaba con la lengua? La competencia. ¿Y quién con el habla? La actuación. Las reglas generativas buscan explicar cómo una oración, cómo se construye una oración. El estructuralismo de Saussure buscaba describir oraciones ya producidas. Muy bien, ahora tenemos verdadero o falso. La gramática generativa considera el lenguaje como una facultad exclusivamente humana. Verdadero, porque mantiene lo mismo que lo que planteó Saussure. Es más, recordemos que Chomsky es quien plantea que es innato el lenguaje en el ser humano. La principal característica del lenguaje es su creatividad. Verdadero. Nosotros tenemos la intención cuando creamos un mensaje. El autor de esta teoría es Ferdinand de Saussure. Falso. Recordemos que ¿quién crea la gramática generativa de esta teoría? Noam Chomsky. Para la gramática generativa no existe relación entre el lenguaje y el cerebro. Falso. Sí hay una relación. La lengua está dentro del cerebro. La gramática universal está constituida por un conjunto
de principios que rigen la adquisición de una lengua materna? Verdadero. Muy bien, ahora vamos con nuestros ejercicios de rumbo a la universidad. El autor de la gramática generativa transformacional es, como lo dijimos, Noam Chomsky. En rumbo a la universidad yo hago los números impares. En la 3, ¿cuál de estos componentes se excluye de la gramática generativa? Lexicón, sintaxis, fonología, semántica y ortografía. La ortografía. La ortografía forma parte de la gramática en general, pero no de la gramática generativa. Dice, componente que presenta las reglas que permiten al hablante de una lengua ordenar unas palabras con otras para formar frases, la sintaxis. ¿No es cierto? Es la que se encarga de estudiar toda la forma de la oración y las funciones que hay ahí. Componente que permite producir sonidos comprensibles de una lengua, la fonología, ¿no es cierto? Los sonidos no son muy difíciles de poder entender porque son sonidos ideales en la fonología. Se define el uso real de la lengua en situaciones concretas. La actuación, concreta, ¿no es cierto? El uso real de la lengua, al utilizarlo, viene a ser la actuación. Muy bien, aquí explicamos lo que hay que transcribir. En el cuaderno van a copiar todo lo que es la parte teórica, ¿no es cierto? Lo que se ha hecho en pizarra. En el libro van a transcribir todas las partes que yo ya he resuelto. ¿Y cuál es la tarea? Toda la tarea se hace en el libro. Dice la primera, la lectura, que las preguntas de la lectura que están en la página 6, ustedes lo van a desarrollar. Los ejercicios de aplicación, los números pares de la página 7, lo que les dije al inicio. Y de rumbo a la universidad, los números pares también que están en la página 8. Eso viene a ser su tarea, lo cual todo nada más va a estar escrito en el libro.